Bienvenidos a una nueva jornada de los coloquios desde la UNI. Reciban ustedes el cordial saludo de la Universidad Nacional de Ingeniería, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos, quienes habla Guillermo Ruiz Vara, a cargo de los coloquios desde la UNI, compartiendo experiencias en una trayectoria relacionada a la incorporación de las tecnologías de la información en el proceso educativo, tanto en escuela básica regular como a escala de universidades y centros de capacitación empresarial. Gracias por estar con nosotros una vez más. El día de hoy un tema que tiene que ver con el presente y el futuro. Indudablemente recoge el histórico de lo que ha significado en cada institución educativa la actividad de enseñar, generar aprendizajes, formar seres humanos, educar cerebros, como permanentemente preconizamos acá desde los coloquios desde la UNI. Y siempre recordando que, de acuerdo a todos los pronósticos, en 5 años se inicia la quinta revolución industrial, aunque para muchos autores esto ya empezó. Y en efecto, empezaron ya la presencia de herramientas relacionadas a la nanotecnología, biotecnología, la inteligencia artificial en su evolución, ofreciéndonos cada vez nuevas herramientas, la computación cuántica que ya está disponible y por lo tanto un escenario absolutamente diferente para quienes en el 2030 producirán, enseñarán, aprenderán, se entretendrán o en todo aquello que tiene que ver con la actividad humana. Una nueva cultura tecnológica, un nuevo ambiente para el cual debemos de prepararnos. Y dado el tema de la fecha, como acostumbramos siempre, tratar que las definiciones estén claras, de manera que en cada ocasión tengamos una suerte de glosario y una suerte de entendimiento de los temas a tratar, ¿no? La analítica como proceso de examinar datos, generan información útil para que con esta se tomen decisiones. Es la ciencia de descubrir, interpretar y comunicar patrones, patrones significativos, utilizando técnicas de la matemática, estadística y del aprendizaje automático. Pero tenemos la predictividad y se entiende por lo predictivo, o la predictiva, el uso de datos históricos y algoritmos de aprendizaje, y aquí llega ya una incorporación, algo que debemos tener en cuenta en todas las especialidades, porque hoy en día en todas las actividades humanas, allí en donde las tecnologías de información se incorporan para tomar decisiones, la predictividad se ha convertido en algo de especial importancia, algo estratégico para tomar decisiones. Entonces, se utilizan algoritmos de aprendizaje automático, las famosas máquinas que aprenden, ¿no? Ya habrán oído ustedes hablar de esta frase del anglicismo, eh, learning machine, para anticipar, dice, el rendimiento futuro de los estudiantes, lo que lo que nos interesa, ¿no? Identificar posibles problemas y adaptar las intervenciones educativas. Pero tenemos también, entonces, una frase que muchos emplean hoy en día, la futurología, una que se refiere al estudio del futuro con el objetivo de comprenderlo. Hay un futuro posible, probable, deseable, y deseamos influir en él. Entonces se enfoca en analizar tendencias, esos escenarios posibles y desarrollar previsiones sobre los acontecimientos futuros en diversas áreas como la tecnología. Mucho importa cómo evoluciona la tecnología. Hoy existe el concepto de tecnologías emergentes, tecnologías disruptivas, y evidentemente en la economía y la sociedad en su conjunto, y dentro de este contexto, pues la educación, allí donde nosotros nos desempeñamos. Y a partir de estas definiciones, entonces, visualizar este mapa en donde hoy también ya se habla de la analítica inteligente para la eficiencia,
una analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva, prescriptiva, cognitiva, y todo esto tiene que ver con, conforme dicen los economistas y aquellos que se dedican al desarrollo empresarial, a la arquitectura empresarial, el valor para el negocio. Y en el caso de la actividad educativa, nuestro negocio es el negocio de la educación. Y para tratar estos temas con la amplitud y la profundidad que debe ser, nos complace presentar a nuestro invitado del día de hoy, ingeniero magíster Randiel Melgarejo Vázquez. Él es un profesional que ha egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene una maestría en Educación y Tecnología Educativa. Se desempeña como consultor en transformación digital y tecnologías emergentes. Su experiencia se extiende a los sectores financiero, tanto como telecomunicaciones, educación y gobierno, donde desarrolló arquitecturas cloud, la nube, facilitando la formulación de planes de transformación digital, metodologías ágiles, gestionando proyectos transversales y promueve la adopción de tecnologías de vanguardia. Es miembro fundador de equipos de trabajo como los primeros equipos de programación competitiva, formó o participó en la creación de la incubadora de empresas de startup de la Universidad Nacional de Ingeniería y apoya a instituciones internas en sus planes de transformación del proceso enseñanza-aprendizaje. Su trayectoria, su presencia en el ámbito de tecnologías de información, ingeniería de procesos, inteligencia artificial y analítica, es que nos animaron a invitarlo, contar con él y tratar de comprometerlo con el desarrollo de los coloquios desde la UNI, no solo para la fecha. Entonces, queda nuestro invitado en el uso de la palabra para su saludo inicial. Bienvenido, Randiel. Tu micrófono. Adelante. Ya, ahora sí, ¿me pueden escuchar? Hola. Bien, adelante. ¿Qué tal? No, Guillermo, te agradezco mucho. Yo muy contento de compartir en este evento de los coloquios desde la Uni, de lo que yo pueda compartir con ustedes. Solo para complementar lo que has mencionado, he podido participar en procesos de transformación para organizaciones de la parte financiera, también del sector educativo. Con el mismo Ministerio de Educación he abordado varios proyectos. Entonces, conozco parte de esa realidad y en lo que puedo opinar o aportar dentro de lo que has planteado con todo gusto, ¿no? Bien, He podido manejar también la parte de data y implementación de datos e inteligencia artificial, así que en lo que pueda dar claridad, aquí estoy. Gracias, Guillermo. gracias a ti. Y empezaremos la jornada compartiendo en el siguiente slide qué beneficios ofrece la analítica predictiva. Y a partir de esta imagen, pues dialogar ahora con Randiel en la búsqueda de encontrar respuestas y entender que se trata ya de herramientas que están presentes en muchas empresas. Empecemos, por favor, Randiel, con algunas de las ejemplificaciones que surgen de tu experiencia con la incorporación de la analítica predictiva como un instrumento de gestión, por ejemplo, en el sistema financiero. A partir de tu experiencia, ¿qué nos podrías informar? No, de hecho, actualmente muchas empresas del sector financiero, tanto bancos como entidades transversales, utilizan mucho lo que es la parte de analítica predictiva porque necesitan mucho conocimiento al respecto del riesgo que significa su cartera, ¿no? O sea, los clientes inician un producto crediticio, un producto activo, como se le conoce en el sector bancario, y ese producto activo que puede ser un préstamo, una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un crédito vehicular, cuando inicia, digamos, tiene un estatus de posicionamiento del cliente en el mercado, en el ecosistema financiero, que demuestra un poco su comportamiento y su capacidad de pago, ¿no? Las dos variables de riesgo del sector bancario tienen que ver con comportamiento y capacidad de pago. Todo está en torno a ello. Pero ¿qué sucede? Los productos financieros del activo, ¿no? Como son los préstamos en general, a medida de que pasan los años, si bien es cierto,
el producto mantiene sus características en cuanto a cuotas que hay que pagar, el interés y la amortización que se viene dando, pero las personas no tenemos esa suerte, ¿no? Las personas pasamos por diferentes escenarios o situaciones de vida y lo que nos puede estar pasando en estos años, de acá a 3 años, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, a veces los ciclos de pago o las características de comportamiento y capacidad de pago no son las mismas. Entonces, lo que trata de hacer en estos momentos cualquier institución financiera es incorporar a los tradicionales motores de riesgo que venían trabajando bajo un paraguas de motor de reglas, ¿no? O sistemas expertos, ahora le están incorporando la capa de analítica basados en algoritmos de machine learning, basados en algoritmos de deep learning, ¿no? Llámese, por ejemplo, una red neuronal recurrente bajo una especialización de la red neuronal recurrente como las LSTMs, que te ayudan a analizar patrones en data que está indexada básicamente a través del tiempo, es decir, donde la variable tiempo nos ayuda a evidenciar qué puede suceder con un cliente a través de los años, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado con mis 9 millones de clientes, ¿no? Una de las instituciones más grandes de repente tiene 9 millones de clientes, explotas tú esa data, identificas los créditos hipotecarios en el tiempo para un perfil profesional, digamos, de un ingeniero mando medio, y empiezas a evidenciar patrones, ¿no? Patrones en donde encuentras que a veces un cliente después del tercer año incrementa su riesgo en el pago de sus cuotas si es que no ha tenido un ascenso, si es que no ha tenido un incremento económico dentro de su ingreso mensual. Entonces, este tipo de comportamientos o este tipo de dinámicas solamente se hallan a través de la data. O sea, no hay otra forma de explotarlas o conseguirlas, ¿no? Y como bien has mencionado, antes esta predicción respetaba una capa de trabajo estadístico, pero ahora con los nuevos métodos, llámese la parte de Machine Learning, que tiende más a tener soporte por la estadística computacional, o Deep Learning, en donde los algoritmos trabajan más a nivel de redes neuronales, ya trabajan una predictibilidad bajo estos algoritmos, ¿no? Trabajan una predictibilidad bajo estos algoritmos y permiten encontrar patrones idénticos y por lo tanto predecir cuál es el próximo vector de pagos para el resto del año de determinado cliente. Con eso, lo que hacen es poder tener una mejor gestión de cartera, ¿no? Ofrecer productos que llevan las cuotas a tamaños más pequeños mientras hay una recuperación del cliente a nivel de su capacidad de pago o comprometer el comportamiento de pago con algunas notificaciones, correo, comunicaciones al celular que monitoreen de más de cerca cuándo es la fecha de pago y que realmente cumpla con su responsabilidad, ¿no? Entonces, a nivel de la predictibilidad respecto a que la cartera no pase a cartera morosa, los bancos están incorporando en todos sus motores de riesgo el componente analítico, el componente analítico. Y a nivel de lo que es la parte de supervisión, ¿no? El que cuide el ecosistema de los bancos y el que trabaja de manera transversal con los bancos, llámese COFIDE, BCR, llámese SBS, hay otro tipo de necesidad, ¿no? Ahí la necesidad es ver, oye, qué es lo que está pasando en este momento entre los bancos respecto a los fondos que reciben de las multilaterales, respecto a la liquidez que tienen los bancos, respecto a cómo entre ellas gestionan los fondos, porque a veces hay bancos de segundo piso o la famosa banca de segundo piso que provee a la banca del primer piso fondos para que le provean finalmente al consumidor masivo. Entonces, estos índices de liquidez podrían generar una cadena de dependencia entre bancos que podrían poner en riesgo el sistema financiero, ¿no? Y estos fenómenos no son novedad, o sea, no es que nos estemos inventando fenómenos, ya han pasado en otros países a nivel global, ¿no? Llámese Estados Unidos, Europa, en donde en cadena y por dependencia entre los bancos, ¿no? De repente por el riesgo aceptado, por especulación o por algún tipo de estafa piramidal, se ha llegado a que ante la caída de una entidad financiera en cadena vienen cayendo otras entidades. Entonces, hoy por hoy, las entidades transversales también tienen una analítica sobre lo que pasa en todas las instituciones financieras y están tratando de identificar cuáles son las cadenas críticas de dependencia entre los bancos, ¿no? ¿Para qué? Para saber claramente cuál es de repente nuestro punto débil en el sistema financiero y que de repente no lo tenemos totalmente identificado. Entonces, esos son trabajos que se están haciendo ahorita y que justamente también requieren de algoritmos analíticos, requieren de mucha data,
ya no con estructuras tradicionales, ya no trabajamos para estas cosas con de repente una tabla, un modelo de interrelación, sino nos movemos más hacia modelos gobernados por el tiempo, datas cuyo índice es el flujo de tiempo o las marcas de tiempo tipo timestamp, que son las bases de datos orientadas a series de tiempo, o trabajamos con bases de datos orientadas a grafos, ¿no? Como CosmoDB, Neptune o base de datos que me ayudan de manera natural a analizar patrones de comportamiento entre redes transaccionales, ¿no? Redes transaccionales de dinero. Entonces, esa es, digamos, la actualidad de lo que hay, tanto a nivel de la banca como a nivel de las entidades transversales. Porque el Ujú. BCR es el que sirve de puente para todos los bancos, ASBank Claro. tiene también Bancarred, SBS también ve toda la reportería de cumplimiento y finalmente COFIDE es quien canaliza los fondos de las multilaterales para préstamos de banca de segundo piso, ¿no? Ujú. A ver, quiero empezar por una de las últimas anotaciones que hiciste. Las herramientas, mencionaste Neptune. Y estas herramientas están disponibles como servicios de repente en la nube o es necesario complejas aplicaciones en servidores locales. No, de hecho, AWS Neptune tiene una capa eh, sencilla de configurar y de levantar. Neptune en particular trabaja en modo hiperconvergente, o sea, es una base de datos que ya requiere un esquema con un nodo maestro, o sea, una infraestructura de administración que se representa por un nodo maestro y por lo menos tres nodos de trabajo de data, ¿no? Que podrían escalar a más, 3, 8, 16, 32, los nodos que quisieras, ¿no? Dependiendo del nivel de procesamiento distribuido que requiera la base de datos. Entonces, Distribuido. con algunos cuantos clics podrías provisionar, levantar una base de datos de este tipo y empezar a trabajar. Pero como tal, solamente para cerrar la idea, solo es la base de datos, ¿no? Solo es el almacenamiento bajo grafos para una base de datos y a lo mucho un par de consultas. Pero toda la capacidad analítica está fuera de ello, está Ah, ya en otro servicio que podría ser de repente Bedrock, que te provee de algunas IAs ya configuradas por defecto, o AWS SageMaker, que ya te puede brindar infraestructura para hacer tus propios modelos, o de repente infraestructura de máquinas virtuales con tarjetas CUDA embebidas, ¿no? Ya para que puedas hacer correr tus entrenamientos. Randiel, te hice la consulta adrede para que en la sala se pueda advertir que estamos frente a herramientas versátiles y que si bien estás explicándonos cómo esto funciona en el sistema financiero, estamos hablando de muchos bancos, de muchos locales, pero también podríamos hablar de muchas universidades, de muchos colegios, y de muchas fuentes de información relacionadas a el factor humano. Aunque más adelante vamos a tratar este tema con detalle, la pregunta por ahora sería, entonces también es posible mucha data distribuida de muchos colegios que se compila, se puede agregar utilizando esta clase de herramientas. Claro, claro que sí, ¿no? Hoy por hoy, digamos, ya el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Trabaja sistemas nube para los sistemas que tradicionalmente tenían on-premise, ¿no? Los sistemas de registro nacional para lo que es educación básica regular, ¿no? Para los sistemas de lo que es la Dirección General de Educación Superior, la DIGESU, que es la que administra la información de todas las universidades, todavía no hay una integración directa hacia Minedu, todavía hay una entrega de información por archivos, digamos, transferidos por SFTP, por FTP, por los protocolos seguros para transmisión de archivos. Sin embargo, nada quita de que ya se puedan ir implementando otras tecnologías más avanzadas de integración, ¿no? Porque la línea base es primero contar con data. Como bien has mencionado tú, si no tenemos mapeados, por ejemplo, los cientos de universidades que tenemos a nivel nacional, ¿no? Si no las tenemos bien identificadas y conectadas en un mismo entorno de integración de datos, va a ser muy complicado que podamos hablar de un análisis sobre la data de las universidades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay ciertos puntos de integración, todavía estamos en algunos casos con ciertas brechas de cómo se entrega esta información, ¿no? A veces llega por correo, con CD, por USB, pero ya en estos momentos lo idóneo, ¿no? Sería que tengamos esquemas de integración en tiempo real, ¿no?
en el sentido de que digamos, a lo que podríamos apuntar tranquilamente es que mientras los alumnos están dando su examen, ¿no? Sea escrito a mano o sea a través de una plataforma, una vez que los puntajes son procesados en línea, ese servicio de la universidad, ese motor o servicio de la universidad que recibe esta calificación, ya tenemos la tecnología en nube para abrir hilos paralelos y dispararlos a todos los interesados. Yo lo puedo disparar a los registros internos académicos de la universidad, lo puedo disparar a la ficha de evolución del alumno, esta ficha que nos da cómo el alumno está desarrollando capacidades. Lo puedo disparar al Ministerio de Educación para su registro y la ficha nacional del ciudadano, para que se sepa cómo el profesional está evolucionando. Entonces, el mismo servicio puede abrir hilos a las distintas instituciones y empezar a actualizar datos. Eso se conoce como data stream o flujo de datos. La tecnología de data stream lo que te permite es, ante un evento, oye, alguien respondió una evaluación y respondió correcto, ya llevas a todas las instituciones involucradas el evento en vivo, ¿no? Se publica el evento y todos los interesados suscritos lo reciben en tiempo real. Entonces, yo creo que es súper importante porque si no lo trabajamos de esta manera, el problema es que cada vez que alguien tiene que tomar una decisión, tiene data con cierto desfase, ¿no? Con cierto delay, y tomar una decisión a nivel de una carrera o a nivel de una facultad o a nivel de una universidad requiere hacer cambios a veces en caliente, ¿no? Es decir, no vamos a esperar de repente de que todo un salón de 30 alumnos termine jalando el 70% un curso, cuando si ya veo que la evolución no está siendo ordenada, a la tercera práctica podría tener una intervención. No estoy hablando obviamente de ninguna medida correctiva, sino que quizás ya tengo Claro, información válida para tomar claro, medidas, ¿no? O para conversar por lo menos, ¿no? claro. Bueno, acabas de recordarnos lo que Gañé nos anunciaba allá por el año 1950 de la evaluación en el proceso, ¿no? Continua, el día a día, cosa que era muy difícil porque en ese entonces pues los exámenes eran en papel y tenía que leerlos el calificante para trasladar luego las notas a algún registro. Eso no estaba automatizado, ¿no? Ahora sí está automatizado. Vamos a entrar a varios detalles relacionados a este tema, pero antes quisiera hacerte otra consulta insistiendo en los beneficios de la analítica predictiva. Nos has escrito con bastante detalle lo que ocurre en el sistema financiero. Lo quisiera hacerte otra consulta relacionada a las empresas que dan servicios de consumo, por ejemplo. ¿Cómo funciona ahí la analítica predictiva? ¿Y qué hacen con ella las empresas? De hecho, o sea, son dos preguntas y una requiere más detalle que la otra. O sea, finalmente voy a contestar la que tiene respuesta más corta primero y de ahí me voy a meter a profundidad, ¿no? La que tiene respuesta más corta es que cómo lo usan las empresas, ¿no? Las empresas, definitivamente, su ecuación está en ganar dinero, ¿no? La generación de valor de la empresa, al final, es entre brindarle una mejor experiencia a sus consumidores, pero sin perder dinero, ganando dinero. Entonces, lo que ellos tratan de hacer, al menos en las empresas de consumo, es tratar de tener una claridad de lo que va a ser su siguiente compra. Y esta siguiente compra que va a suceder de repente en estos momentos, puede estar sucediendo en cualquier retail, en cualquier supermercado, ¿no? Pasa por un problema complejo de acondicionamiento de las estanterías, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la parte de adquisición en un mercado masivo tiene cierta estacionalidad, ¿no? Hay periodos en los cuales los supermercados se proveen de distintos productos. Ahora que ha empezado el invierno fuerte, ¿no? La promoción de frazadas en todos los supermercados y de chompas está súper activa. Entonces, ¿cómo predices, la cantidad, ¿no? De cuánta gente te va a comprar? Dos, el precio adecuado, ¿no? Para el contexto actual en el que estamos, el precio más adecuado para que la gente se lleve todo lo que has provisionado, ¿no? Y tres, a qué fecha vas a tener ese pico de ventas para explotarlo al máximo, ¿no? Entonces, se acerca el viernes, digamos, el Black Friday, se acerca la fecha de repente de fiestas patrias. Entonces, hay algunas variables que te ayudan a determinar el punto de venta óptimo
para provisionarte y generar la venta efectiva, no solamente por el canal presencial, ¿no? Hoy en día, muchos de los que ya tienen poder adquisitivo son nativos digitales. Y como tal, ya el miedo a comprar en línea se ha perdido, ¿no? La transacción se compró en línea y listo, solamente tengo que ir a recoger o me lo tienen que enviar. Incluso complementan, ¿no? Compro en línea, con recojo en tienda, pero mando un delivery con mi boleta escaneada para que él lo recoja, ¿no? Ya yo ni me he movido, todo me lleva a casa. Entonces, del lado de cómo lo usan las empresas, definitivamente lo usan para llenar sus estantes de la manera más adecuada, dependiendo de la temporalidad y tomando en consideración variables como el volumen del pedido, la fecha en la que lo van a sacar, el precio correspondiente. Todo esto es un ecosistema que el que conoce de la venta en retail sabe, ¿no? Porque al final muchos de los productos que nosotros consumimos vienen de otros países, ¿no? Vamos a decir en concreto que vienen de China, ¿ya? Para decir un país, pero en realidad vienen de muchos países, ¿no? Entonces, mucho de lo que ustedes encuentran en Real, Saga y demás, y lo digo porque la red de alumnos de egresados de la UNI trabaja de gerente, de líder en cada uno de estos lugares, ¿no? Entonces yo he podido interactuar con algunos compañeros que trabajan pues, de gerentes en la oficina de importación y exportación de alguna de estas tiendas y con claridad. O sea, a mí me dicen, ¿sabes qué? Yo planifico la compra 3 o 6 meses antes, porque esos barcos llegan y yo ya les debo decir el volumen predicho de lo que va a pasar 6 meses después. Y si no le atino, pues voy a llegar con una mercadería que no la voy a terminar de vender. Entonces hay una predicción del volumen, hay una predicción del tiempo de demora en llegar a la mercadería, hay una predicción del precio adecuado, ¿no? Porque otra cosa que sucede en estos ecosistemas de supermercados o mercados de consumo es que existe mucho el hunting de precios entre empresas, ¿no? Entonces, entre empresas están ahí copiándose los precios, viendo cuál es la promesa de venta. Esa que dice yo le cobro menos que cualquier otro, tiene un lío en su compromiso de palabra, porque ya ha sucedido que hay algunos clientes que cuando traen una boleta del otro comercio y el que dice que vende a precios más bajos, no tiene precios más bajos, te mete un reclamo frente a Endecopy porque le estás mintiendo. Pero no son muchos clientes los que hacen eso, ¿no? Entonces, la estrategia de precios también tiene toda una complicación ahí para poder hacer la predicción correcta y para no equivocarse, porque equivocarse en un precio hace que las otras tiendas al tocan hunting, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y esto ha pasado, ¿ah? Al yo asignar un precio incorrecto a un producto, que ha sucedido varias ocasiones, no sucede una vez, sucede varias ocasiones, se dan las compras masivas. Hay gente ahí que aparece con su televisor comprado a 9 soles. ¿Por qué? Porque a alguien se le olvidó poner 2 ceros a la promoción. Entonces, todo eso tiene mecanismos de validación y la inteligencia artificial está entrando en todo esto. ¿Por qué? Porque antes se hacía con personas. Las personas eran las que hacían el hunting o la validación de que el precio era correcto. Ahora la inteligencia artificial empieza a consumir esta información y empieza a dar reportes de validación de que no ha habido una brecha entre precios, que no se está haciendo hunting, que el precio es el adecuado para digamos, el periodo estacional y demás, ¿no? Entonces, eso es cómo la empresa usa este beneficio de las capacidades de predicción. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿No? Ahí es donde viene la explicación un poco más larga porque definitivamente hacer este tipo de proyectos, en algunos casos, y no son muchas las empresas las que se aventuran a hacerlo con infraestructura propia, ¿no? Utilizar infraestructura hiperconvergente para levantar ellos los nodos, para levantar ellos sus bases de datos, grafos o su base de datos de series de tiempo, o solo con las relacionales y empezar a tratar esta información y poder predecirlo. Los casos más conocidos, exitosos en el mercado de consumo masivo, que han venido aplicando lo que es la parte de inteligencia artificial para predecir las adquisiciones de las personas, es decir, para generarles a las personas un vector de recomendación que garantice la venta o que incremente la probabilidad de conversión. Es decir, yo te ofrezco, Randiel Melgarejo, yo te ofrezco Coca-Cola cero porque sé que tú lo vas a comprar. No, yo entré a comprar de repente pan nada más, pero como saben quién soy yo, ya me ofrecen Coca-Cola cero con de repente mantequilla o tal marca y otro producto. ¿Por qué? Porque ya saben qué es lo que yo voy a querer. Y sí, efectivamente, yo me voy a llevar la Coca-Cola cero, de repente no la mantequilla, pero la Coca-Cola por lo menos sí.
Entonces, Mm. ¿cómo lo hacen? ¿No? El detalle es cómo lo hacen y eso tiene un algoritmo ya conocido, ¿no? Que el Netflix fue el primero que lo implementó, Spotify lo ha refinado, lo ha vuelto a implementar utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? El algoritmo se llama el algoritmo de filtrado o algoritmo de recomendación colectiva, ¿no? Ese algoritmo de recomendación colectiva lo que hace es identificar a cada uno de los actores en una especie de ecosistema, en una especie de grafo, y luego calcula para cada uno de ellos, para cada par de actores, calcula una distancia entre ellos. Y esta distancia está en función de la correlación, del coeficiente de correlación de Pearson entre uno y otro actor. Entonces, si el coeficiente de correlación de Pearson es positivo y cercano a uno, representa que los gustos de estas dos personas son muy similares, ¿no? Si es cero, no se puede decir nada respecto a que hay una correlación entre ellos, y si es menos uno es porque sus gustos están en otra dirección, son totalmente disímiles, ¿no? Entonces, así funciona Spotify, así funciona Netflix y así funcionan los algoritmos en general de recomendación colectiva. Y con ello, muchos lo que hacen es construyen su nube de clientes con el coeficiente de correlación de Pearson calculado entre ellas aplicado al vector de productos que han consumido. Lo aplican al vector de productos que han comprado, clientes antiguos, y cuando viene un cliente nuevo que hace sus dos primeras compras, actualizan el cálculo de las distancias y inmediatamente sus vecinos de este grafo más cercanos son aquellos que tienen el mismo vector de compra, pero ya tienen experiencia más grande en otras compras adicionales. Entonces lo que hacen las empresas es, obviamente si tú compraste en este momento papel toalla y Coca-Cola cero, ya encontré unos 200 clientes que han comprado lo mismo que tú, pero con otros vectores adicionales de compras ya más antiguas, y por lo tanto te recomiendo lo que más probablemente me vayas a pedir. Entonces ahí aplica un algoritmo softmax para distribuir la probabilidad de compra final para el nuevo comprador al que le quieren predecir lo que va a utilizar, y con eso ya tienen un resultado vectorizado de lo más probable que tú vayas a consumir. Eso lo aplican con música, lo aplican con películas, lo aplican con productos en los supermercados, y es así como, y Facebook también lo aplica en su red social, y es así como terminamos creyendo que Facebook me quiere vender algo que yo solo he pensado, cuando en realidad hay otras personas, hay en este mundo de 7.000 millones de personas, hay por lo menos unas 3.000 que de repente tienen patrones de vida similares al mío y compran exactamente lo mismo que yo, ¿no? Y de esa data es que se están aprovechando. Entonces, en educación se podría hacer exactamente lo mismo, identificando gente que está muy orientada al autoaprendizaje y empieza a adquirir y consumir productos o cursos libres, ¿no? Para ver cuáles son los siguientes cursos libres en la ruta de este alumno, sabiendo que a nivel global ya hay alumnos que piensan de la misma manera. Probabilísticamente, al menos hay 1.000 personas que piensan similarmente a él. Entonces, ahí hay un tema que se puede aprovechar. Ciertamente. Bien, Randiel, notamos de tu experiencia una precisión respecto a cómo es que se puede incorporar estas herramientas y para qué nos sirven. Entonces, va quedando claro que hay beneficios muy importantes a escala empresarial, llámese sector financiero, sector productivo, sector de servicios, y en general, las empresas que van adoptando estas tecnologías van también posicionándose en el mercado con mayor capacidad de competitividad. Pero vamos a entrar al mundo de la educación después del próximo video. Entonces, tomamos, Randiel, un comercial y regresamos. Gracias. Avanzamos. A la vista este siguiente video sobre tecnología digital y gestión educativa. El desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Bien, con este mensaje
presentar nuevamente el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa que ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Un diplomado con 2 semestres para un año a efecto de reconocer aquella tecnología disponible para el proceso educativo, para darle soporte. Y en el segundo semestre se evalúa, se ejercita, se aplica esta tecnología de manera que al final el participante opta el diplomado en tecnología digital y gestión educativa y está en condiciones de desarrollar proyectos, de hacer una incorporación efectiva de la tecnología de información, de tratar estas herramientas sobre las cuales, por ejemplo, el día de hoy tratamos con Raniel Melgarejo, y hacer de las instituciones educativas un centro de producción de datos lo suficientemente importante para la gestión nacional. Bien. Y en este ámbito recordar que la tecnología digital no es únicamente equipamiento, aplicaciones y conectividad. Estas sirven en la gestión educativa para poder desarrollar modelos, poder tener el control de los procesos y de los logros. Y este conjunto asistido por la tecnología digital, entendiendo que además en el ámbito de los procesos, los 4 subprocesos clásicos, enseñanza, aprendizaje, evaluación y mejoramiento continuo, ahora incluyen un quinto subproceso que es el de la analítica predictiva en función del producto educativo. Contamos con un conjunto de docentes altamente especializados en educación digital, incluyendo lo que tiene que ver con la regulación o acaso la protección de datos, que en las escuelas y en las universidades, además del cumplimiento de las normas vigentes, es sumamente importante que ya se incluya. Anunciar que en el programa del Sesquicentenario nos complace anunciar una serie de actividades porque cumplimos 150 años en julio del 2026. Así que ya se han iniciado las actividades orientadas a esta celebración con becas, asistencia técnica, promoción tecnológica. Este programa de los coloquios desde la UNI es un programa justamente de promoción tecnológica. Una serie de cursos gratuitos que ofrecemos. Ahí están los teléfonos, pueden ustedes matricularse y si solo si desean el certificado, se atiende el precio que ahí está a la vista, pero si no desean el certificado, no les es necesario, y desean ustedes un determinado curso para especializar algún determinado manejo de herramientas, ahí están. Estos son los cursos que están disponibles. Estos son los teléfonos, pueden ustedes consultar allí y la Universidad Nacional de Ingeniería estará en la gratitud de atenderlos. Este es un servicio que ofrece la Oficina de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería ofrece nuevas maestrías. Una en Administración de Empresas, el primer MBA en la historia de la UNI, otro en Transformación Digital, es una maestría ejecutiva, una más en Ingeniería en Procesos y la Maestría de Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital. Aquellos interesados, por favor, comunicarse con Liliana Carranza al 932-432-668. Recordarles que para la transformación digital invocamos a la escuela básica a desarrollar habilidades de observación y análisis fundamentales. Nadie analiza bien si no es un buen observador. Y educar en la matematización del pensamiento, no solamente en algoritmos y técnicas operativas, que son parte de la matemática. La matematización es el reconocimiento del entorno, cualificarlo y formar en la competencia digital aquellas habilidades que comprenden el desarrollo de esta competencia, que incluyen justamente la habilidad de observar y la habilidad de analizar, así como la de organización y otras más que son parte de esta competencia. Y en educación superior, entonces, desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional, lo cual no es ficción, lo cual es algo que en efecto es urgente para tener profesionales de todas las especialidades lo suficientemente bien preparados para competir en esta nueva sociedad digital y en la que se avecina la sociedad cuántica. Entonces, fortalecer en el análisis predictivo. Lo venimos invocando desde los coloquios de la UNI hace mucho tiempo. Y formar en una sólida ética. De manera que para el desarrollo institucional
En razón del producto educativo, para la quinta revolución industrial y siguientes, es importante capacitar a los docentes en la educación digital, pero ahora entendida como el aprestamiento para la educación cuántica, y formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. Análisis predictivo, entendida como inteligencia competitiva para mejorar la calidad del producto educativo. Y este es el tema en que ingresamos ahora de lleno en el diálogo con Randiel Melgarejo. Nuevamente, para este tema, Randiel, adelante, quisiéramos hacerte una consulta. En las empresas, los proveedores de datos son los que van recopilando data de lo que se hace en las en los distintos órganos de las instituciones. Pero me atrevo a mencionar algo en lo que quisiera que nos ayudes a ampliarlo. El proveedor de datos en las escuelas es cada maestro y también en la universidad. Hablemos de roles y hablemos de aprovisionamiento de datos. Y ya estamos en condiciones de ingresar al análisis predictivo del producto en función del producto educativo, qué tendríamos que hacer y cómo lograr esta realidad en el escenario educativo, que el proveedor de datos, que es el docente, participe activamente en función de las herramientas disponibles. Una larga pregunta, Randiel, pero puntualizo. ¿Y qué herramientas nos recomendarías o qué procesos? Adelante, Randiel. Sí, definitivamente es bastante retador porque es un desafío que a la fecha no ha sido del todo superado, ¿no? En realidad hay ahí una gran brecha todavía por diferentes motivos, ¿no? Por diferentes motivos y en realidad en esta zona del hemisferio, en Latinoamérica, eh, uno de los problemas más graves que tenemos es el de ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, sin embargo, no quita que no haya iniciativas que puedan, con la colaboración adecuada, la cooperación, la facilitación, salir a buen puerto, ¿no? Una de las herramientas más difíciles de establecer en un país a nivel de, digamos, y establecerlo a nivel de carácter nacional en todas las instituciones, son los famosos estándares, ¿no? Estándares eh, relacionados a diferentes sectores, digamos, ¿no? Hoy por hoy nosotros todavía estamos luchando, por ejemplo, con el HL7, que es un estándar global propuesto por el Organismo Mundial de la Salud. Pero del lado educativo, sin embargo, hay muy pocas iniciativas a nivel global que hayan llegado a masificarse tan fuertemente como el HL7, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no haya un espacio para generar un estándar, que no haya un espacio para proponer, ¿no? Una manera análoga de registrar los objetos y los eventos que se hacen en educación, así como se modelaron los que se hacen en salud, bajo un estándar que pueda ser utilizado a nivel transversal. ¿Esto por qué es necesario? Esto es necesario porque hoy por hoy una de las cosas más complicadas que tenemos es la heterogeneidad, ¿no? En las instituciones educativas. Entonces, lo que ha hecho, digamos, el ministerio para solventar esta situación hace unos años ha trabajado el CIAGIE, ¿no? Y como tal, el CIAGIE se ha vuelto la plataforma por donde todos los años los docentes sufren, ¿no? Horas de horas en registrar toda la información que han venido llevando en su clase, ¿no? Entonces, uno de los primeros desafíos que nosotros enfrentamos desde la empresa, desde las consultoras tecnológicas, con los clientes, es cómo son los puntos automatizados de captura de datos, ¿no? Oye, si vas a tomarle un examen a un alumno, si vas a hacer una evaluación, si vas a hacerla en línea, presencial, oral, escrita, como fuera, finalmente cómo llevas esa evaluación a un punto estructurado, ¿no? Digital, un punto de datos que pueda ser analizado y sea parte ya de una base de datos analítica. Muchas veces el desafío es fuerte, es decir, no hay el suficiente entorno digital como para hacer la captura rápidamente y que no haya intervención del docente. Es trabajo adicional del docente hacer ese registro a mano,
hacer esta interpretación alineada a una rúbrica de evaluación, alineada a las competencias de acuerdo al modelo educativo o a la currícula que se haya establecido. Y en todo caso, eh, no están las herramientas de todo disponibles, ¿no? Entonces, hay una primera brecha en la estandarización del vocabulario, o sea, ¿con qué estructura vamos a trabajar? A la fuerza estamos trabajando con las planillas, digamos, del Ministerio de Educación. ¿Y por qué lo menciono a la fuerza, no? Porque aquí hay un pequeño detalle que quizás puede parecer una característica sutil, pero es en realidad la base de muchas transformaciones, ¿no? Hay que recordar que cómo se han venido dando las revoluciones basadas en tecnología, ¿no? Si ustedes recuerdan un poco la historia, la tecnología ha entrado para este, destruir muchos ecosistemas, ¿no? El ecosistema musical construido por Sony fue destruido por las redes de intercambio de música peer-to-peer y por el mismo Spotify, ¿no? Las, las redes relacionadas a la transferencia de dinero a nivel global han sido destruidas por las criptomonedas, ¿no? Porque funcionaron mucho mejor. Las redes que se apropiaban mucho de los libros, los papers y la información también han sido destruidas por redes en donde las comunidades han compartido esta información y generan bases. Aquí quiero llegar. Las revoluciones generalmente que no nacen desde el organismo centralizado eh, que quiere transformar a los gobernados, ¿no? Es muy difícil que por un mandato se pueda obligar a los colegios a transformar de manera efectiva algo. Generalmente, las mejores revoluciones en los ecosistemas que han sido basadas en tecnología se han formado a través de las comunidades, ¿no? Entonces, hoy por hoy no hay duda y sabemos que el fenómeno de las comunidades que están apasionadas por lograr una mejor experiencia con los estudiantes, una mejor experiencia con los docentes y un mejor trabajo, logran construir propuestas de tecnología que luego se empiezan a masificar. Y la razón por la cual las comunidades son la mayor fuerza de revolución tecnológica actualmente es porque en realidad una comunidad está 100% interesada en el valor a entregar, a diferencia a veces de otras instituciones que su interés de determinado proyecto o determinada tecnología está a veces pegada un pedacito, un porcentaje al valor y un porcentaje porque hay otro tipo de trabajos o negocios detrás de eso. Entonces, eh, lo bueno de las comunidades es que son personas franca y transparentemente interesadas en generar valor en su ecosistema. Entonces, lo que nos falta mucho en el país, creo yo, es el trabajo de comunidades y que desde la comunidad nazca este nuevo formato, porque ese formato, las mejores personas que saben cómo definirlo son los que lo llenan todos los días. Ellos son los que deberían definir los eventos que van a ir moldeando el proceso educativo en su conjunto, en su totalidad. Y de esa manera, poniéndose de acuerdo cientos, al inicio decenas, cientos, miles, esto se va sumando a medida de que toda la comunidad educativa a nivel docentes, de manera transversal, sin distinguir universidad pública o privada, empiezan a identificar valor en las estructuras que van planteando. Entonces, para lograr encaminar esto, primero necesitamos comunidades, necesitamos dejar de pensar de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano y estas frases que en realidad no nos aportan mucho, ¿no? Hay mucha gente que escuchamos estas cosas y en lugar de ponernos a pensar de por qué será el Perú así, nos ponemos a trabajar de manera colaborativa con otras personas para empezar a hacer que las cosas se pongan en marcha, ¿no? Entonces, hoy por hoy falta esa base, esa base de revolucionar el sector educativo basado en tecnología, pero que nazca a partir de las comunidades, que nos permita juntarnos, conversar, ponernos de acuerdo y avanzar, no solo en los formatos, sino también en las herramientas, ¿no? Y el rol del líder de esta comunidad, el líder, digamos, legal de esta comunidad educativa es el Ministerio de Educación y todas las instituciones anexas a ella, ¿no? Llámese la Dirección de Educación Superior, Regular, Pronavec y todas las instituciones que están en torno al sistema educativo, su rol dentro de la formación de comunidades que quieren evolucionar el tema de la generación de data y el uso de herramientas para la captura e integración, tienen que tener el rol de facilitador, ¿no?
Entonces, el rol de facilitador justamente es crear los espacios, recibir las propuestas, orquestar esto, ¿no? Porque, digamos, y ya para ponerlo en un ejemplo concreto, si el CIAGIE no fuera un software que el ministerio tuviera que administrar de manera centralizada en una infraestructura que posible esté costando cientos de miles de dólares, lo que sucedería es que cada átomo gobernado, llamémosle colegio, institución educativa, cada átomo gobernado tendría su propio CIAGIE interno, respetando los estándares y las plantillas, ¿no? Es más o menos como funciona el motor de gestión documental que maneja la UNI, que también manejan algunas instituciones de gobierno. Porque este motor de gestión documental, ¿qué característica tiene? Es un core, es un motor de servicios que se incrusta en la institución y a partir de eso la institución puede trabajar su parte documental como ella prefiera. Pero finalmente tiene que mandar por esta tubería estandarizada la comunicación. Entonces, a nivel de la tubería, todo esto está estandarizado. Todo está estandarizado. Esto, ¿qué nos brinda? Nos brinda la capacidad de tener un gobierno centralizado, pero una implementación distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Los esfuerzos de implementación no vienen por un megaproyecto de 200 millones de dólares No. para el megasistema educativo, sino vienen por pequeñas iniciativas de las comunidades que en su propio colegio toman lo que ya está estandarizado. Puede ser una aplicación móvil, puede ser una plataforma, un framework o cualquier tema que tienda a la estandarización, el mismo formato de datos, y lo usan para su implementación local, ¿no? Entonces, miles, ¿no? De los 17,000 colegios que podríamos tener a nivel nacional, miles de estos colegios, ¿ya? Gastan su propio esfuerzo individual, pero con el marco que le da ciertos grados de libertad y que viene siendo promovido por el ministerio. Entonces, en lugar de tener un CIAGIE que trata de que todos entren a la vez en determinados momentos del tiempo, le distribuye franjas horarias para que hagan sus registros, debería suceder que cada docente levanta su máquina y crea su propio CIAGIE. Miren, el registro lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer tal hora, y cerrando su clase avanza el registro y termina. Llega a las 1, 2 de la mañana y ese software, si tu máquina se queda prendida, ese software puede sincronizar con la central y nunca te diste cuenta. No hubo colas, no hubo cargas, no hubo picos de trabajo. Entonces, una característica importante de los ecosistemas que funcionan tecnológicamente no son los que centralizan toda la infraestructura y hacen el megaproyecto, ¿no? En realidad, funcionan mucho mejor aquellos que delinean establecen lineamientos de trabajo, te proveen herramientas y tú en tu máquina o en tu servidor, en tu institución, consumes esas herramientas para crear tu propia experiencia de uso de los servicios para integrar la información hacia el regulador central, ¿no? Hacia el ministerio. Y cuando tú creas tu propio entorno de trabajo, vas a sentirte muy cómodo, vas a sentirte muy a gusto. Con eso llenas tus notas, las grabas, las registras, capturas la información y solo con el primer trabajo de llenado se completa y se sincroniza el ministerio. No tienes por qué hacer un segundo, un tercero, un cuarto, manejar 3 o 4 registros. Entonces, ahí es donde viene la maravilla de la frase que les acabo de comentar, ¿no? De el gobierno centralizado, ¿no? O sea, el gobierno, no hablo del gobierno de la parte estatal, ¿no? Sino de la parte que se relaciona con el Estado de gobierno, sino hablo del gobierno de, De los la, datos. de los datos, ¿no? O sea, tú gobiernas los datos, pero no porque la gente te ponga la data directamente en tu base de datos, sino porque tú das los lineamientos, las herramientas, y, Ah, la comunidad cuando ve el valor de estas herramientas, ¿no? Porque tienen que ser herramientas que realmente sean flexibles para cada uno de ellos, empieza a consumir, hacer sus propias implementaciones, intervenir su propia experiencia, y a ti te basta que los usen y los moldeen como ellos prefieran, porque al final lo que tienen dentro de esas herramientas que tú estás abriendo al público en general es que se van a sincronizar con tu base central. Entonces la implementación se distribuye. No tienes que hacer un proyecto para un megaproyecto de 2 años para incorporar 8,000 colegios a tu sistema de integración de base de datos, sino que tienes que empezar a promover tu ecosistema de herramientas para que cada uno de ellos lo implemente en su zona de trabajo y la información va a empezar a llegar, los flujos de información van a empezar a llegar solos, ¿no? Raniel, por lo que nos dices,
Imagino un sistema que recolecta datos, los centraliza y puede generar estadísticas nacionales, pero que además en el equipo de cada docente se genere un ambiente personalizado que le resulte simpático, cómodo a cada usuario, ¿no? Y ya estamos hablando de interfaces gráficas eh, customizables, ¿no? Personalizables para cada usuario, pero que en esencia la data que se recoge es la que se necesita. Entonces estamos hablando que se puede estratificar habilidades, competencias, motricidad, edades, la ubicación, o sea, poblaciones por su ubicación geográfica y sus características de género, de edad, y por también aptitudes vocacionales. ¿Es eso posible? ¿Todo esto es posible hoy en día? Sí, claro que sí. O sea, hubo un tiempo, como tú ya bien lo has mencionado, Guillermo, hubo un tiempo en que las necesidades de procesamiento estaban muy por encima de la capacidad de procesamiento, ¿no? Yo he vivido esa época, o sea, yo he vivido la época en la que teníamos que modelar bases de datos Oracle, SQL Server, y los cierres de los bancos, los procesos de cierre de los bancos, de registro de notas, los procesos, yo mismo he procesado varios exámenes de admisión en la uni, ¿no? Y la generación de estos reportes tardaban a veces minutos, a veces horas, a veces días, ¿no? Yo tenía la oportunidad de trabajar para una aseguradora y digamos, a mediados del 2000, de la época del 2010, perdón, y en esa época hacer un análisis sobre la base de datos de 2 millones de asegurados, investigando cada una de las pólizas, era un proceso que tardaba 9 días, ¿no? Y definitivamente un procesamiento de 9 días pues no te da un resultado efectivo, no puedes tomar decisiones al respecto. Y en el tema de seguros hay que tomar decisiones todos los días, ¿no? No, no, el día de mañana ya es muy tarde, ya nos denunciaron, ya hubo un problema legal con ese cliente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? O sea, la época en la que la necesidad de procesamiento estaba muy por encima de la capacidad de procesamiento disponible en el mercado, ya pasó. Ahora, y hace muchos años, los procesadores que tenemos en los celulares, en las máquinas, en la nube, están muy por encima de lo que nosotros necesitamos para procesar información. Y tanto es así que las promesas, por ejemplo, de base de datos como BigQuery, que es la base de datos que tiene mayor cantidad de implementaciones de Data Lake a nivel global, una base de datos como BigQuery te ofrece la garantía de que te va a responder en menos de un segundo, ¿no? Cualquier consulta que no supere determinada cantidad de registros. Entonces, claro, y hablamos de millones de registros, no hablamos de uno o dos, hablamos de millones de registros, ¿no? Entonces, eso lo puede hacer, ¿por qué? Porque ahora tiene miles de data centers en donde cuando llega una consulta, ellos tienen toda la data partida en mil y lanzan un algoritmo distribuido que en menos de un segundo ya te está dando el resultado, por más que sean millones de registros los que tienes que consultar o que tienes que buscar, ¿no? Esta es la tecnología de base de datos distribuida. Entonces, la respuesta concreta a lo que te digo son tres cosas importantes. La primera, tenemos mucho más procesamiento del que necesitamos en el celular, en las máquinas, en todos lados. Entonces, ya no es una restricción el procesamiento, ahora sí hay toda la capacidad de procesamiento y también de almacenamiento. Almacenar un tera en una nube cuesta aproximadamente $5 mensuales, ¿no? Si no es menos, y es súper barato, ¿no? Para llegar a un tera de información tendríamos que pasar muchos años de historia académica, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El otro aspecto súper importante es que las tecnologías de procesamiento de datos ya han evolucionado lo suficiente. O sea, ya tenemos el procesamiento necesario y el segundo aspecto es que ya no, en esta época nosotros ya no hablamos de base de datos relacionales, ¿no? O sea, se mantienen porque resuelven algunos problemas muy bien, algunos problemas matriciales, ¿no? Pero cuando queremos hablar de base de datos escalables, de respuestas en milisegundos, súper instantáneas, altos niveles de concurrencia, millones y millones de transacciones fluyendo a nivel nacional y llegando a centralizarse en un solo punto para que finalmente un ministro, un presidente tenga un dashboard al minuto de todo lo que está pasando en todo el país,
y puedo hacer cortes por región, cortes por especialidad. Oye, la siguiente generación de enfermeras, ¿qué capacidades están desarrollando en este momento? Donde encuentras que las más bajas están en Iquitos y en Puno, entonces vamos a intervenir estos departamentos con especialistas, ¿no? Esa información no se tiene ahora en estos momentos. El diseño de políticas o el proceso de diseño de políticas en el Ministerio de Educación es una persona que estudia la data del año pasado y que con la data del año pasado propone planes para alterar los resultados del año pasado, y estos planes que propone los presenta y promete un cambio de indicadores para el próximo año, si es que implementas el plan o la política que te está preparando. Entonces, los diseñadores de políticas hoy por hoy en el ministerio o en los ministerios en general utilizan data, si no es del año pasado, es por lo menos de hace 3 o 4 meses atrás. O sea, nadie, ningún ministerio está trabajando con data del mes, ni siquiera el mes corriente, ni de la semana corriente, ni, o sea, del día mucho menos, ¿no? Entonces, estamos en una realidad en la que tenemos toda la capacidad, tenemos las bases de datos que ya existen. Ahora existen bases de datos documentales, no SQL, orientada a tiempo, bases de datos tipo Ledger, contable, inmutables, base de datos tipo blog para gestión de archivos, base de datos orientada a grafos como Neptune, ¿no? O sea, tenemos un montón de bases de datos ya orientadas a la escalabilidad. ¿Y quiere decir esto? Que no importa si somos un país con 10.000, 20.000, 50.000 colegios o con 20 millones de estudiantes, estas bases de datos ya tienen la tecnología para soportar un registro de toda esta información en línea, con todos los eventos en línea. La segunda característica y la última está relacionada a la parte de las herramientas, ¿no? La parte de las herramientas de datos y las herramientas de aplicaciones ya están cambiando generacionalmente lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahorita, pues tú has tenido que aceptar tu banca móvil que viene empaquetada con su inicio de sesión, con sus cuentas a la mano, entras a una opción, transferir a otra cuenta y hacer algo así, ¿no? O de repente, como les decía yo, ¿no? Entras al CIAGIE, usuario y clave, eliges el periodo académico, registro de notas y pones tus datos de las notas de determinado curso, eh, pero en esta época, ya en otras latitudes del planeta, ya nadie utiliza aplicaciones centralizadas por un proveedor, llámese banco, telco o gobierno. Ahora, lo que hay es un agente, la aplicación es solamente un agente que lo primero que te pregunta es, ¿cómo quieres tu aplicativo? Y lo que le puedes decir es, ¿sabes qué? Yo quiero que mi aplicativo, ¿no? De banca tenga primero arriba mi cuenta tal, después quiero que tenga la opción de yapear y después quiero que tenga la opción de código de aprobación del yape. Esos tres son las funcionalidades que quiero y te genera toda la aplicación en vivo y ya tienes tu aplicación hiper personalizada para ti, a como tú la has pedido, ¿no? Y por último, le activas el comando por voz y ya está atendiéndote por instrucciones de voz. Exactamente, exactamente, así es. Entonces, entonces ya la tecnología está dejando de utilizar el software como servicio y ahora lo que está haciendo es brindarte la inteligencia artificial que te construye el aplicativo y te lo pone a disposición a tu manera, a tu estilo, a como tú realmente lo quieres usar. Claro, claro, Entonces, ya claro, estamos con esos tres habilitadores de la nueva ronda de así es. cómo deberíamos Bien, generar y construir la data. bien, herramientas entonces disponibles hay y solamente a modo de complementación, recordar que hay una serie de herramientas que ya pueden permitirnos hacer protocolos y estándares de interoperabilidad para educación, menciono solo algunas, ¿no? El RS TAPIS, el mismo JSON y XML, ¿no? Que todavía siguen siendo estándares que para intercambiar archivos o para publicar revistas e interoperar sistemas donde hay publicaciones de esa naturaleza, y hay otros más. Entonces, en el ámbito educacional, herramientas hay diversas, CRM y ERP se pueden combinar y con herramientas de inteligencia artificial gestionar volúmenes increíbles de datos sobre las características de los estudiantes, cualquiera que sea su ubicación. Y podemos hacer una evaluación en línea. A ver, una consulta al paso, Randiel. Eh, Voy a aplicar una prueba en todo el país a todos los estudiantes, con características diferenciadas, por supuesto, para cada grado. Puedo hacerlo a la misma hora
con una automatización tal que, terminada la hora del examen, estamos hablando pues de 5 millones de alumnos, ¿puedo tener la respuesta al minuto inmediato posterior? Un momentito. Ahora sí, por favor. Sí, sí, claro que sí. O sea, los tiempos de respuesta de las bases de datos preparadas para alta escalabilidad están en un dígito de milisegundo. Los tiempos de respuesta de las bases de datos. ¿Ya? Ahora, eh, teniendo la fibra óptica adecuada para temas de conectividad, de garantizar la conectividad, ¿no? Y contando con estas bases de datos, no solamente a nivel de persistencia, ¿no? Porque las bases de datos tienen una capa de persistencia que es la más fría, digamos, la que demora más, sino que también se puede trabajar con una base de datos, con una caché de base de datos, que es una base de datos intermedia en memoria, y también se puede trabajar con base de datos en memoria, que son de alto acceso, de alta lectura, ¿no? Entonces, dado todos los puntos a nivel nacional, los 5 millones de ingresos que van a haber, solo se tiene que diseñar una estrategia de ingesta de todos los puntos en un punto intermedio y escalonado, ¿no? Tú vas sumarizando y escalonando. Ahora, esto es súper interesante lo que acabas de preguntar porque hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, cuando tú recibes toda esta data, al otro lado lo que quieres ver no es los 5 millones de registros. El que quiere ver no quiere ver cada uno de los 5 millones de registros, sino quiere No, ver la información procesada y sumarizada. Me tienes que exactamente. dar ya un promedio. Entonces, para eso tenemos que en cada nodo de cada colegio, cada salón o cada punto que vaya saliendo, tú podrías empezar a generar la sumarización. Y ya no viajan los 5 millones, viaja la sumarización. Entonces, si sacamos Exactamente. los indicadores y las métricas sumarizadas de un punto, nos estamos ahorrando transferir cada 1.000 o 2.000 alumnos, nos estamos ahorrando transferencias de 1.000 o 2.000 registros porque ya es un registro sumarizado. Y el siguiente saldo será otra sumarización y un registro sumarizado. Entonces se vuelve un árbol que cierra completamente y rápidamente la comunicación, ¿no? Y llega información sumarizada. Esto se puede hacer con algoritmos ya puestos en nube, en servicios nube, detectando el evento, capturando el evento, procesando el evento en lo que se llaman los famosos data streams, o se puede hacer con tecnología de computación de borde, ¿no? ¿Por qué? Porque los algoritmos de sumarización que podrías tomar para procesar esta data pueden estar en las tarjetas de red también de cada una de las instituciones. Ya están embebidos los algoritmos. Hay un egresado nuestro que trabaja con estos algoritmos en la empresa NVIDIA que se llama Abelardo Jara, egresado de electrónica. Entonces, él ya ha hecho diseño de algunos algoritmos de procesamiento de datos en tarjetas de red, que se llama tecnología de computación de borde, ¿no? Y también te ayudan justamente a que no tenga que llegar al servidor central toda la data para Ah, recién tener información. eh, La preprocesas en la tarjeta y ya envías información puntual. Y eso viaja mucho más rápido y te puedo eh, garantizar no solamente que va a estar al minuto, ¿no? Podría estar a los 10 segundos, ¿no? Y eh, nadie se escandalizaría a nivel de ah. los que conocen de estas tecnologías, nadie diría que es un escándalo ni que es algo que no se podría dar, ¿no? Lo cual significa que si eso es posible, puedo tener información de esa calidad y cantidad, por ejemplo, el primer día útil de cada mes, previa a la evaluación hecha, tomar decisiones, establecer las mejoras en donde sea necesario, tomar las mejores experiencias de donde provengan y hacer predicciones que me permitan pronosticar a partir de las mejoras que se hagan la calidad del producto educativo que voy a ofrecer al país, ¿no? En cualquiera de los grados, en cualquiera de los niveles, y también eso se puede hacer en la universidad con los exámenes que se toman a los futuros ingenieros, futuros médicos, futuros abogados, y no solamente conocimientos. Conversábamos que también se podría hacer habilidades intelectuales, madurez emocional, potencialidad motriz, Claro. y si tenemos esa data, puedo decirle al país esta promoción de egresados en cuánto le pueden servir. Pero si no tengo la data, es imposible, ¿no? Bien, Raniel,
Excelente, hemos tenido una oportunidad de diálogo sobre las posibilidades del análisis predictivo, de la analítica predictiva hoy en día disponible. Los algoritmos se construyen, se pueden entonces desarrollar cruzadas nacionales de mejoramiento de la calidad educativa teniendo data, recogiéndola, sistematizando el proceso educativo de manera que podamos llegar a estas opciones que se hagan realidad. Voy a dejar de compartir por unos instantes a efecto de poder revisar en el chat las consultas que han llegado. Gracias a Pedro Rutro sobre el saludo. Por favor, en el chat está la asistencia, ya la ingeniera Dueñas de la mesa de ayuda la acaba de recolocar para que puedan ustedes registrarse y recibir el certificado, el video y el PowerPoint de la presentación del día de hoy. Aunque el mayor valor en esta fecha va a estar en el video, ¿no? De lo que hemos dialogado con Randiel Melgarejo. Bien, a todos quienes nos acompañan, nuestro agradecimiento. Comparto nuevamente para ver el material ya de salida. Estamos llegando al final de la sesión del día de hoy. A ver. Daniel, muchísimas gracias. Creo que hay muchas cosas que han quedado en el tintero, o por lo menos a quien habla le has generado en la construcción imaginativa escenarios posibles que se pueden lograr gracias a lo que ahora disponemos en materia de tecnología aplicada al proceso educativo. Gracias a Radiel Melgarejo. Gracias en nombre del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, del doctor Arturo Talledo Coronado, en nombre del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, y quien habla. Y gracias también en nombre de los asistentes que nos acompañan semana a semana en los coloquios desde la UNI, cada jueves a las 8 de la noche.